la grabación y voy a compartir la presentación del primer ponente, que es Raúl Lafuente, que nos va a hablar si son superables los desafíos jurídicos que plantea la aplicación de la inteligencia artificial al sector de la automoción desde la perspectiva del derecho internacional privado. Cuando quiera, Raúl, un momento que ya ponemos la presentación. Perfecto. Pero voy a quitar esto porque si no se ve ahí. Es que está ay, vaya. Está encima. ¿Son muchas? Ahí, esa es la primera. Sí, perfecto. Buenos días. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias al comité organizador, a la directora del foro, profesora Ana Fernández Pérez, por la deferencia de haberme invitado. Creo que es importante que al menos de vez en cuando pues expongamos de viva voz, ¿verdad?, nuestras inquietudes, como ya han hecho los compañeros de esta mañana, sobre temas en los que estamos investigando. Y por este motivo pues también es muy agradable encontrar colegas de la disciplina al mismo tiempo que alumnos que en el futuro pasaréis a ser colegas también. Bueno, siguiendo efectivamente con el tema del Congreso, la inteligencia artificial, yo voy a ser también, bueno, también no, hablo por mí solo, yo voy a ser atrevido porque tampoco soy un experto, lógicamente, en estos temas, pero es algo que, como ya se ha dicho esta mañana, está ahí, va a evolucionar, nos va a envolver a todos, querámoslo o no, y por lo tanto yo creo que hay dos perspectivas. Unas, estar en la orilla y ver cómo pasan las cosas, o dos, intentar bajar al ruedo y participar para ver cómo se está desarrollando. Bien, en este sentido hay un tema que a mí me apasiona y es el tema de la conducción autónoma. Y ese es el motivo, la razón por la que he elegido este tema. Un reciente informe de la consultora McKinsey, la consultora americana de este mismo año, de marzo de 2004, viene a decir que el año 2023, he dicho 2004, 2024, que el año 2023 representó un punto de inflexión en el sector de la automoción, de vehículos automatizados. Y en ese informe plantea que los plazos que ya hace algunos años se habían establecido, pues que siguen estando vigentes. Yo, evidentemente, soy un poco escéptico, pero este informe está planteado respecto a lo que es el mercado norteamericano. A finales de esta década, a finales del 2029, 2030, 2031, seremos capaces de poder utilizar robotaxis y, lo que es más importante también, que el transporte por carretera totalmente autónomo sea viable. Bien, este mismo informe reconoce también que hay una serie de desafíos importantísimos. Dentro de estos desafíos es donde yo voy a incardinar mi ponencia, única y exclusivamente en lo que son los desafíos jurídicos y, lógicamente, en parte de ellos. Pero bueno, aparte de ello, si nos trasladamos al mercado europeo, pues la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles plantea la misma hoja de ruta, es decir, para finales del año 2023, de la década 2030, hemos de ser capaces de poder disponer de este tipo de vehículos automatizados. Bien, este sería un poco el esquema, el planteamiento de los temas que voy a tratar en mi exposición. He seleccionado 9 que considero que son de gran relevancia desde el punto de vista jurídico, todos ellos desafíos sin resolver y todos ellos, además, muy vinculados con la materia de derecho internacional privado. El primero de ellos, en el ámbito convencional y en el ámbito internacional, se refiere a 2 convenios internacionales ampliamente aceptados y ratificados por los Estados, que son convenios que afectan a la circulación por carretera. El Convenio de Ginebra de 1949 y el Convenio de Viena de 1968. Si indagamos un poquito en estos convenios, que como digo son ampliamente aplicados en los Estados, pues vemos que hay una serie de requisitos para la conducción muy estrictos. Estos requisitos son el concepto de conductor y el concepto de control del vehículo. Además, el concepto de conductor está siempre vinculado a persona, sin referirse a persona jurídica, por lo tanto hay que entender que se trata de persona física.
Pues bien, si trasladamos esto a los vehículos automatizados o vehículos autónomos, pues nos damos cuenta que no casa muy bien, porque en estos sistemas automatizados de la conducción ya no va a haber conductores, vamos a ser ocupantes, usuarios, como queramos llamarlo, ya no vamos a tener el control del vehículo, vamos a depender de sistemas de inteligencia artificial implantados en los vehículos y, por lo tanto, a fecha de hoy podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este tipo de vehículos no cumplirían las normas de estos convenios al objeto de circular por las carreteras de los estados que los tienen ratificados. Primer desafío, por lo tanto, conclusión o consecuencias o reflexiones al respecto. Evidentemente, se pueden adaptar los convenios, se pueden modificar estos convenios. En dos vías se me ocurre, una de ellas sería la adaptación del concepto conductor o driver, haciéndola más amplia. Otra de ellas sería manteniéndolos como los tenemos e incorporando este nuevo concepto de conductor, por así decirlo, de artificial driver, porque no olvidemos que si en el año 2030 tenemos vehículos automatizados en nuestras carreteras, la conducción clásica no va a desaparecer. La conducción clásica va a seguir conviviendo y coexistiendo con el resto de vehículos. Por lo tanto, esa sería la primera opción o esa sería la primera reflexión sobre uno de los grandes retos jurídicos que tenemos que abordar. La segunda, ya descendiendo al ámbito de la Unión Europea y enlazando con las ponencias que se han hecho esta mañana y que me han precedido, pues lógicamente tiene que ver con el Reglamento de Inteligencia Artificial y su aplicación a la conducción automatizada. Yo creo que esta mañana, sobre todo en la ponencia del profesor Fernando Esteban de la Rosa, pues que ha quedado muy diáfano los aspectos regulatorios del Reglamento de Inteligencia Artificial. Por mi parte, sería incidir en que la conducción automatizada, dicho de otro modo, los sistemas de inteligencia artificial que lleven incorporados estos vehículos entran de lleno en lo que es la aplicación o el ámbito de aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial. Porque fundamentalmente van a ser estos sistemas de inteligencia artificial el software que lleve incorporado el vehículo y se trata de un componente de seguridad de los vehículos. Por lo tanto, tal y como dice el reglamento, esto entraría dentro de su ámbito material de aplicación, serían, por supuesto, sistemas de alto riesgo y, consecuentemente, tendrían que cumplir una serie de condiciones para poder implantarse y para poder estar controlados, como esta mañana ya se ha comentado aquí, tanto por parte de los proveedores, de los responsables o de otras partes. Y en este sentido, pues, lógicamente, tenemos que referirnos a que cuando estas condiciones no se cumplan o incluso cumpliéndose hubiese algún fallo o algún daño causado por estos sistemas de inteligencia artificial, por los vehículos automatizados, pues de ellos se derivarán una serie de responsabilidades. Y ahí tenemos pues un pequeño esquema sobre la panoplia de opciones que podemos tener respecto a los responsables del daño causado por un sistema de inteligencia artificial incorporado en los vehículos automatizados. Por lo tanto, el reto que se plantea o el desafío que se plantea en relación al Reglamento de Inteligencia Artificial y los vehículos automatizados, desde mi punto de vista, no es otro que el de la aplicación práctica del mismo. Esta mañana aquí han salido cuestiones interesantísimas, pero todas, evidentemente, habrá que concretarlas en el futuro, es decir, cómo se aplican el reglamento, ya no solo el carácter extraterritorial del que hemos hablado, sino de una manera más práctica, cuando un sistema de inteligencia artificial falle, cuando un vehículo automatizado se encuentre inmerso en un accidente de tráfico transfronterizo, etcétera, etcétera. El siguiente desafío o reto que me gustaría plantear, y aquí me acuerdo de mi colega y compañero Antonio Merchán, pues es el de la posible atribución de personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial y a los vehículos automatizados, que es un tema que está ahí también sobre la mesa. Es decir, hablando de responsabilidad, hablando de normativa y de marco regulatorio, ¿es posible esto? ¿Cabe esta opción? Bueno, pues desde mi punto de vista, obviamente, tenemos todavía una serie de obstáculos muy importantes que habría que superar, como el marco legislativo actual, la inseguridad jurídica que ello podría plantear para los usuarios,
el que haría falta atribuir reconocimiento de capacidad y atribuir un patrimonio a estas personas jurídicas, a los sistemas de inteligencia artificial y, sobre todo, pues ver también cómo se articula la responsabilidad por daños cuando se trate de estos sistemas. En definitiva, si puede existir una identidad digital o un patrimonio digital para este tipo de sistemas de inteligencia artificial y vehículos automatizados. En las posibles soluciones respecto a este desafío, porque, claro, yo tampoco soy un visionario, son cuestiones que uno puede plantear, pues se me ocurre, o planteo que cualquier solución que pase por una normativa estatal o nacional no van a ser soluciones acordes o adecuadas con estos problemas. Por lo tanto, yo creo que hay que plantear una solución a nivel internacional o a nivel global. Por ejemplo, a través de la adopción de un marco regulatorio a nivel internacional, que contemple los problemas que planteará la inteligencia artificial en el futuro, porque hoy en día se nutre de la información que nosotros le vamos facilitando, pero si llega un momento en que la propia inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones sin consultar con la inteligencia humana, pues evidentemente a lo mejor es factible o es necesario regular un marco de personalidad jurídica para estos sistemas. He traído ahí a colación una reciente norma del Reino Unido, la Automatic Vehicle Act de este mismo año, 2024, tiene pocos meses, y la traigo a colación porque es muy interesante esta norma nacional, lógicamente, porque incorpora entidades propias, es decir, incorpora entidades propias para los sistemas de inteligencia artificial incorporados en los vehículos automatizados. Es cierto que esta norma no va tan lejos como para determinar que estas entidades diferenciadas puedan estar dotadas de personalidad jurídica. Pero bueno, considero que puede ser un principio para, a partir de ahí, plantearse esa cuestión. Un siguiente punto que también considero que es un desafío importante en el ámbito de la responsabilidad, porque ahora ya prácticamente todos los aspectos van a estar vinculados con la responsabilidad de estos sistemas de inteligencia artificial, es la posibilidad de delimitarlos con carácter previo entre el fabricante, los fabricantes de este tipo de vehículos y los usuarios, los propietarios del vehículo o los ocupantes del vehículo. Ello permitiría establecer o plantear una previsión y una delimitación de este tipo de responsabilidades en casos de daños, que los daños, lógicamente, pues siempre se van a plantear cuando haya algún tipo de accidente. Y ello se podría plasmar en unas condiciones contractuales que vincularían a ambas partes. Los problemas que encuentro desde la perspectiva del propietario, usuario, ocupante del vehículo es que dependerían estas cláusulas contractuales, en primer lugar, del nivel de automatización de los vehículos, que, como sabemos, hay hasta 5 niveles. Podemos estar en un nivel 3, donde todavía se necesita la intervención del ocupante del vehículo, o en los niveles 4 o 5, donde ya no hace falta ningún tipo de intervención. Entonces, eso sería un primer elemento a determinar, y lo que entiendo más complejo es que, al final, el consumidor se va a tener que constituir en un experto en este tipo de materias. Porque, claro, el consentimiento del consumidor implica, en primer lugar, la comprensión de la responsabilidad que asume y, en segundo lugar, eso pasa porque cuando uno esté dentro de un coche autónomo o automatizado, no tiene que hacer nada, pero a lo mejor en algún momento tiene que acceder a algún control de urgencia o de emergencia del sistema de inteligencia artificial. Si no sabemos cómo funciona el sistema de inteligencia artificial, pues es igual que cuando vamos en un tren y lo único que sabemos es que hay una palanca que en caso de urgencia hay que tirar de la palanca, pero nada más. Bien, por lo tanto tenemos ahí otro desafío, otro reto importante que enlazaría con, yo creo que uno de los aspectos nucleares, que es el tema de la defectuosidad de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué sucede cuando el fallo del vehículo, el accidente que ha causado el vehículo, como ha sucedido en algunos casos donde esto ya se ha planteado en las pruebas que se han realizado con vehículos automatizados en Estados Unidos? ¿Qué sucede cuando se debe a una defectuosidad del producto? Y bien, y en este caso, pues lógicamente tenemos que vincularlo con las disposiciones o con la normativa que ya tenemos vigente en la Unión Europea,
fundamentalmente en la Directiva 85/374, que como sabemos está en proceso de revisión y que afortunadamente, al menos en el texto que está en proceso de revisión, ha ampliado el concepto de producto que la directiva tradicionalmente limitaba a los bienes muebles, a los productos tangibles e intangibles, incluyendo los sistemas de inteligencia artificial. Esto implica que los daños causados por sistemas defectuosos de inteligencia artificial implantados en los vehículos, pues automáticamente quedarán también bajo las disposiciones de esta directiva al objeto de determinar las personas responsables, la carga de la prueba y todos los demás aspectos. Por lo tanto, desafío también importante porque veremos cómo se aplica en el futuro esta modificación de la directiva que, como digo, está pendiente de salir adelante. En el ámbito de la responsabilidad hay otro sector importantísimo que también va a jugar un papel determinante, que por supuesto es el sector asegurador. En este caso, uno puede tener la tentación de simplificar y decir todo sistema de inteligencia artificial, todo vehículo automatizado debe estar asegurado, efectivamente, y cualquier reclamación que se plantee la podemos dirigir directamente contra las compañías aseguradoras. Obviamente es el paso más sencillo, pero eso no obsta para que esas reclamaciones se puedan dirigir también contra otras personas, otros operadores que intervienen en todo el proceso. En cualquier caso, este aseguramiento de los sistemas de inteligencia artificial planteo una reflexión que creo que puede ser interesante. Estos sistemas clásicos de aseguramiento podrían complementarse a lo mejor en estos casos típicos de los vehículos automatizados con lo que se denominan los fondos de compensación, que por ejemplo en el mercado norteamericano ya han venido funcionando, si bien en otros sectores, de manera apropiada y de manera adecuada. De este modo tendríamos un doble modelo, el modelo de aseguramiento, es decir, el seguro clásico que podría partir o ir implícito en un paquete dentro del vehículo en sí, cuando sea fabricado por el fabricante, o bien posteriormente por parte del comprador, del propietario del vehículo, y como digo, podría complementarse dependiendo de los daños causados por estos sistemas de inteligencia artificial y por los vehículos automatizados con los fondos de compensación. Estos fondos de compensación, lógicamente, pues implican que tiene que haber una aportación económica que podría venir no solamente de los fabricantes, sino también a lo mejor, ¿por qué no?, por vía de los usuarios o de los propietarios en el momento de adquirir el vehículo, pero por otra parte favorecerían la resolución de conflictos respecto a determinados daños, por ejemplo, a los daños personales, y favorecerían esta resolución de conflictos por su inmediatez y porque efectivamente pues, no habría que acudir a la vía judicial al objeto de dilucidar la responsabilidad y las indemnizaciones correspondientes. Por lo tanto, otro desafío, otro reto que considero importante, como he anunciado al principio, pues son todos retos abiertos sobre los que yo pienso que podemos reflexionar y que de aquí a final de la década pues habrá que ir dándoles alguna solución, a algunos de ellos, y otros la solución vendrá pues muchas veces vía doctrina jurisprudencial. Por supuesto que todo este tema de daños, todo este tema de responsabilidad, todo este tema que ya ha salido también a colación esta mañana en las anteriores presentaciones, pues está muy vinculado con los aspectos de derecho internacional privado, sobre todo con la identificación de los tribunales competentes y de la ley que vamos a tener que aplicar en cada momento. Esta mañana se hacían reflexiones respecto a si los instrumentos clásicos que tenemos serían suficientes para poder resolver las cuestiones que se planteen en el futuro o no. Desde la perspectiva de los instrumentos que actualmente venimos utilizando en el ámbito de la competencia judicial internacional y del derecho aplicable, pues yo creo que podemos hacer una pequeña prospección y ver cuáles son los problemas que se pueden plantear en el futuro y si tienen encaje o no en las normas, los convenios, los reglamentos y las normas internas que venimos aplicando en la actualidad. Pues bien, en este sentido hay
unos puntos ya muy definidos al objeto de determinar la competencia judicial internacional, que como sabemos son el domicilio del demandado, del cual también se ha hablado esta mañana, y que en su vinculación con el reglamento de inteligencia artificial pues plantea el problema de la ubicación, es decir, si se puede identificar domicilio con el tema de la ubicación, ¿qué pasa con el domicilio? Sabemos que para las personas jurídicas pues hay distintas opciones que nos da el reglamento Bruselas 1 bis, centro de actividad principal, sede social, etcétera, etcétera. O, evidentemente, pues como también se ha planteado aquí esta mañana, ¿por qué no ampliar a lo mejor ese concepto de ubicación al objeto de incardinarlo dentro del domicilio del demandado a la residencia electrónica? Pero bueno, son cuestiones también que efectivamente, y la opción muy interesante que ha planteado también Antonia del Forum Legis con una posible modificación del reglamento Bruselas 1 bis. Bueno, yo creo que es un desafío que está ahí, que es un desafío también al que sobre el papel va a ser complicado darle solución y que pues habrá que ver caso por caso y qué solución le van dando los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se le plantee una primera cuestión que diga cómo se debe interpretar la noción de ubicación tal y como está redactada en el reglamento de inteligencia artificial. Por lo que respecta a la idoneidad de estas normas, bueno, pues efectivamente, como digo, tenemos distintos problemas por resolver, como el tema del domicilio del demandado. También, el lugar del hecho causante o de materialización del daño puede plantear cuestiones complejas cuando se trate de accidentes de tráfico transfronterizos en los que intervengan vehículos automatizados. Yo pongo aquí algunos ejemplos, como pueden ser el tema del software y su actualización online, lo cual todavía plantea más problemas porque si es una actualización online, ¿dónde se ha hecho? Es decir, ¿quién la ha hecho? ¿Cuál es el proveedor de servicios, el intermediario, la empresa que tiene la licencia, el propietario? Bueno, pues todas estas cuestiones efectivamente son cuestiones también que están por resolver. En el ámbito del derecho aplicable, pues bueno, encontramos, si cabe, también una mayor complejidad en este caso, porque además encontramos instrumentos de carácter internacional e institucional que tienen que convivir, que tienen que coexistir. Y en este caso, pues si ya partíamos de la aplicación para determinar el derecho aplicable del Reglamento Roma II, conviviendo con el Convenio de la Haya de 1971, que es el que determina la ley aplicable a los accidentes de tráfico transfronterizos, pues ahora tenemos que incorporar también de pleno ya el Convenio de la Haya del 73 por productos defectuosos, porque claro, ese accidente no deja de ser un accidente de tráfico transfronterizo, pero ha podido ser causado por un defecto en el sistema de inteligencia artificial que lleva incorporado el vehículo. Por lo tanto, pues tendremos que distinguir también, según el daño, si se produce dentro de la Unión Europea, si se produce fuera de la Unión Europea, y tendremos que ver en cada caso cuáles son las normas que se aplican. En este caso sí que yo creo que podemos ser un poquito más críticos respecto a la idoneidad de estos instrumentos. No porque no resuelvan el problema de fondo, sino porque la propia coexistencia de los mismos plantea una complejidad en su aplicación que vemos día a día en el ejercicio de la profesión. Y no solamente cuando hablamos con compañeros que tienen que aplicar estos instrumentos en una situación de un conflicto internacional, sino en las propias decisiones, muchas veces de tribunales de primera instancia, muchas veces de audiencias provinciales. Por lo tanto, como digo, la coexistencia de estos instrumentos plantea complejidad, además presenta también problemas de calificación en el caso de los vehículos automatizados, porque tendremos que identificar muy bien si se trata de un accidente de tráfico transfronterizo o de un daño causado por un producto defectuoso, y a veces pues una cosa irá vinculada con la otra, y porque el resultado final pues es que favorece el forum shopping y favorece el que tengamos resultados dispares dependiendo de cuál sea el tribunal que aplique la norma de conflicto y dependiendo de cuál sea el derecho nacional aplicable al fondo del asunto, porque como sabemos hay aspectos tan importantes como el tema de la indemnización, tema de plazos de prescripción,
que no están armonizados a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, evidentemente los resultados, como digo, pueden ser dispares. Para concluir, bien, mi intención al presentar esta ponencia no era dar soluciones, al contrario, mi intención era plantear cuestiones que a mí me representan y me plantean muchos interrogantes, intentar que pudiésemos debatirlas aquí y, por supuesto, intentar seguir trabajando en las mismas con el fin de buscar alguna solución y que el día de mañana, cuando se nos plantee ya un conflicto de carácter internacional y tengamos que aplicar todas las cuestiones de derecho internacional privado, pues al menos sepamos dar una respuesta o, si no, plantear un escenario de distintas posibilidades. Distintos escenarios, esto o esto. Y ya para finalizar, una breve reflexión, que es también muy reciente, que es la siguiente. Si al final somos capaces de dar respuesta a todos estos desafíos o algunos de ellos porque se producen modificaciones normativas, porque se adoptan normas a nivel convencional y ya somos capaces de incardinar todo esto, todavía tenemos más problemas. Es decir, al hilo de lo que el profesor Fernando Esteban de la Rosa comentaba de la extraterritorialidad, aplicación del reglamento. Bueno, esto es una nota de prensa de la administración Biden de hace pocos días. La administración Biden se está planteando adoptar una normativa que no permita la importación de componentes particulares de cierta tecnología, de sistemas de inteligencia artificial, procedentes de lo que ellos denominan countries of concern, of course, República Popular China y Rusia. Entonces la pregunta es, porque antes se ha planteado, ¿qué sucede por algún sitio si hay un sistema de inteligencia artificial procedente de China? Mi reflexión final con esto es, que yo sepa, si no estoy equivocado, tema de seguridad nacional, en el reglamento de inteligencia artificial regula algo, pero no en este sentido. Entonces mi reflexión es, ¿tenemos en la Unión Europea también que tomar esto en consideración y al final decir, bueno, los vehículos que procedan de donde procedan, ojo con los sistemas de inteligencia artificial que lleven incorporados, porque a lo mejor estos temas tan sensibles pues hay que hacer una cierta delimitación. Y claro, ello también podría incidir de manera indirecta en todas las cuestiones que estamos planteando aquí. Problemas de competencia judicial internacional, problemas de ley aplicable. Y bueno, pues en definitiva lo que quiero poner de manifiesto únicamente es que estamos en presencia de un sector o de un ámbito, el de la inteligencia artificial, que aparte de ser complejo tecnológicamente para los juristas, va a una velocidad impensable, es decir, nos supera. Por lo tanto, nada más animarles, sobre todo a las personas más jóvenes, a que se metan en este campo, porque dentro de 10 años, de 15, de 20, ustedes van a ir en un vehículo automatizado. Y dentro de 30, en cuestiones todavía más complejas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Raúl, porque has planteado muchas cosas que seguramente luego mejorarán el debate o enriquecerán el debate. Tengo el honor también de tener tenemos el honor de tener con nosotros también a Unai Bellinston de la Universidad Pública de Navarra, que nos va a hablar del derecho de transporte internacional por carretera, nuevas tecnologías e inteligencia artificial, desafíos e incertezas en el siglo de la especialización. Voy un momento a quitar esta diapositiva, dejar de compartir y continuamos con Unai. Ah, bueno, tú tienes el micrófono. Te mando este. Bueno, mil gracias, Ana, por tu amable presentación. En primer lugar, me gustaría, pues, evidentemente, agradecer al comité organizador y a la profesora Ana Fernández Pérez la extensión gentil de la invitación a estar hoy aquí con ustedes. Yo no sé si voy a ser la nota disonante esta mañana. Seguramente sí. No sé si voy a contarles muchas mentiras o les voy a contar muchas verdades. Eso sí, lo que sí tengo que reconocerles es que tengo cierto
pesimismo constructivo desde el pasado viernes, que ha salido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2024, dedicada expresamente a la materia del transporte internacional por carretera. Y en este sentido, bueno, son diversos asuntos acumulados C541/2020 a C555/2020. Es una sentencia del Tribunal de Justicia de 250 páginas. He podido revisarla de soslayo, me comprometo aquí a los siguientes días a revisarla en profundidad y les contaré después qué incidencia tiene en la política común de transportes de la Unión Europea, porque, en mi humilde opinión, es un golpe a la maltrecha política común de transportes que teníamos vigente en el seno de la Unión Europea. No sé si la remata, pero verdaderamente creo que es un grave problema, un golpe bastante importante, ¿no? Dicho esto, también quisiera, en este sentido, creo que es un buen foro para hacerlo, reclamar una vez más la adscripción del derecho del transporte internacional a nuestra disciplina del derecho internacional privado. Yo creo que es un foro interesante para ello. Y en cuanto a vincular el derecho del transporte internacional con la IA, las nuevas tecnologías, les voy a indicar que me quiero centrar la exposición en precisamente los desafíos, las incertezas, las reflexiones que trae y que produce la inserción del vehículo pesado autónomo en la red viaria de la Unión Europea. Voy a centrarme en esto porque creo que es un debate esencial o principal. ¿De acuerdo? El vehículo pesado autónomo. Proyección de la inserción del vehículo pesado autónomo. Cuidado, cuando hablo de vehículo pesado autónomo, hablo de autonomía total. Lo citaba en la ponencia anterior el profesor Raúl Lafuente. Hablo del nivel 5. Hablo del nivel 5. Es verdad, no menos cierto, que en la actualidad pues países como Alemania, fabricantes como MAN, Volvo, Caterpillar, la norteamericana, están ya utilizando vehículos de nivel 4, están haciendo pruebas en vehículos de nivel 4, principalmente en dos zonas geográficas, en Alemania en la autopista 9, que tiene unos cientos de kilómetros entre Nuremberg y Múnich. Esta red viaria está plenamente adecuada, sensorizada, para posibilitar este tipo de conducción, pero recuerden que el nivel 4, es el que se está posibilitando, requiere de una asistencia a la automatización. Por lo tanto, en el vehículo siempre va a ir una persona, conductor o conductora, que pueda en un momento dado paralizar el vehículo si ve que va a producirse un accidente de circulación o de tráfico, ¿no? Dicho esto, creo también, sinceramente creo que antes de 2 lustros no vamos a tener integrado en la red viaria europea el vehículo pesado autónomo de nivel 5. ¿Por qué lo digo? Porque para ello tendría que haber un binomio compuesto por lo que es una infraestructura inteligente, sensorizada masivamente, que permita que ese vehículo circule por esta vía y, además, requeriría de una comunicación bidireccional. Es decir, vehículo-vehículo, infraestructura-vehículo, vehículo-infraestructura. ¿Y para esto qué necesitaríamos? Necesitaríamos una triangulación claramente efectiva de un satélite de última generación que triangulase con repetidores en tierra a lo largo de toda la red viaria europea sensorizada ya, y esto además que se proyectase sobre el vehículo mediante GPS, otro tema o otro tipo de tecnologías, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta además que esta triangulación debiera de estar protegida, en mi opinión, pues, evidentemente está protegida por un cortafuegos de última generación que evitase potenciales hackeos. Y, sinceramente, en un mundo en guerra, como es el actual, pues dudo que esto sea posible en los próximos 2 lustros. Dicho esto, esto en cuanto al debate técnico. Creo que hay una ausencia de capacidad técnica para incrementar la mejora de este tipo de vehículos y, por lo tanto, integrarlo en la red viaria europea en los próximos lustros. Pero, ¿qué pasa? Y esto es lo más interesante, en cuanto a la adecuación política legislativa o legislativa en el seno de la Unión Europea. Pues, sinceramente, en mi opinión, hay una inadecuación absoluta de la política legislativa, no armonizadora. ¿Y esto por qué lo digo? Pues principalmente lo digo porque la política común de transportes en el seno de la Unión Europea es la menos común de todas las políticas que tenemos en el sistema de la Unión. ¿Y por qué? No es que lo diga yo, es que ya lo viene repitiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diversas sentencias. La más paradigmática, la inicial, de 22 de noviembre de 1985, que venía a advertir que los diferentes e importantes intereses contrapuestos entre los diferentes estados que componían entonces
la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, pues imposibilitaba hablar de una política común de transportes eficiente, efectiva y definitiva. Por lo tanto, antes de poder integrar el vehículo pesado autónomo en la red viaria europea, además de la tecnología, requeriría, evidentemente, una política común de transportes en manos de las instituciones de la propia Unión Europea. Es que, a día de hoy, la Unión Europea comparte competencias, no es competencia exclusiva de las instituciones de la Unión Europea esta materia. La está compartiendo con los Estados miembros de la propia Unión Europea, artículo 4.2g del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y esto es ciertamente un problema. De ahí deriva esta sentencia que les traía a colación de 4 de octubre de 2024, en un enfrentamiento directo entre los Estados miembros del Este, principalmente Polonia, Hungría, Bulgaria, Chipre, Malta, enfrentándose de manera directa a los países centrales de la Unión Europea, Francia, Alemania, España e Italia. También los meto en ese saco por enfrentamientos directos entre ambos bloques de países acerca de la política común de transportes. Y si este paso no se da, la integración del vehículo pesado autónomo es imposible o insostenible. La segunda de las cuestiones que creo que también habría que tener en cuenta es, recuerden ustedes, que la directiva Bolkestein, la directiva 2006/123/CE del mercado interior, dejaba fuera de su ámbito de aplicación desde el minuto 1 la libre prestación de servicios de transporte. Esto habrá que readecuarlo en algún momento. Si no se readecua a esto, evidentemente la integración del vehículo pesado autónomo en el mercado interior pues no cuaja. La liberalización del sector no va a aflorar. Y si no aflora la liberalización del sector, tenemos un sistema de contingentes y temporalidad que defienden los intereses autónomos o nacionales de los Estados miembros, pero que son contrarios precisamente a esa política común de transportes que debiéramos de implantar. También aquí, esto me habrán escuchado en alguna otra ocasión hablar de ello, somos el único Estado, mejor dicho, somos la única sociedad de naciones del mundo en la que todavía se tipifican 3 tipos de transportes efectuables o materializables en el seno de la Unión. En ningún país del mundo se califican más allá de 2 tipos de transportes. O transporte nacional, lugar de origen y destino en el mismo Estado, o transporte internacional, lugar de origen y destino, Estados diferenciados. No, la legisladora, el legislador de la Unión Europea, artificialmente viene manteniendo una invención legislativa que es la calificación de los transportes de cabotaje. Esa tercera tipología, ¿qué es transporte de cabotaje? Transporte de cabotaje es aquel transporte efectuado o materializado por un transportista con establecimiento fijo en Madrid, que pasa la frontera a Francia, recoge en Hendaya mercancías o personas viajeras, las deja a París y sale del estado de acogida. Esto, en mi opinión, no es transporte nacional. Creo, estoy convencido de que esto debiera ser calificado como transporte internacional. Evidentemente, si es calificado esto de transporte internacional, no podríamos activar en la relación privada contractual el CMR de 1956. Activaríamos, eso sí, Reglamento Roma 1, artículos 3, 5.1 y 5.2, si es viajeros o si es mercancías, en combinación con lo dispuesto por el Reglamento Bruselas 1 bis, porque el elemento de internacionalidad ya no sería lugar de origen y destino del transporte efectuado. El elemento de internacionalidad en este caso sería el lugar de establecimiento del transportista y el lugar donde se ejecuta el contrato. Ahí está el elemento de internacionalidad que nos posibilitaría, de alguna manera, diluir ya esta anacrónica tipología de los servicios de transporte. Y claro, todavía la legisladora, el legislador de la Unión Europea, que ya está hablando de la integración del vehículo pesado autónomo, no nos habla de acabar con esta anacrónica tipología de los servicios de transporte. Tendríamos que empezar por aquí. Creo que tendríamos que empezar por aquí para luego ya ir hablando de este tipo de cuestiones. En referencia al Libro Blanco del Transporte y el Reglamento sobre Inteligencia Artificial. Bueno, pues sí que el Libro Blanco del Transporte menciona de manera asidua al vehículo pesado autónomo, pero nada concreta al respecto. Yo creo que es una mera declaración de intenciones, puesto que no ofrece más allá de esto, ¿no? Y el Reglamento sobre Inteligencia Artificial, en efecto, sí que nos habla de la relación entre la IA, el transporte rodado, la infraestructura sensible e inteligente y, evidentemente, la califica de alto riesgo. Esto sí que es un avance. Pero, vuelvo a repetirles, la conflictividad está en la inadecuación de esa política de transportes europea, de la Unión Europea, que no existe, ¿no? Fíjense, el nuevo paquete de movilidad y de transporte del año 2020, que modifica el paquete de transporte del año 2009 y que entra en vigor en 2022
y este 31 de diciembre de 2024 termina de entrar en vigor parcialmente una parte importante de su articulado, ni siquiera menciona al vehículo pesado autónomo. Automáticamente lo desplaza o lo destierra, su ámbito de aplicación no entra. De hecho, este paquete de movilidad y transporte se compone de 4 grandes normas. 2 de ellas, automáticamente con la integración del vehículo pesado autónomo, quedarían desplazadas. No serían ni siquiera de aplicación, porque evidentemente en el momento que integramos en la infraestructura viaria inteligente europea, en la red viaria europea, un vehículo pesado inteligente, trasvasamos toda esa mano de obra, conductores, conductoras, personas auxiliares, a otros mercados. Este nuevo paquete de movilidad y de transporte que les decía, de 2020, que está actualmente en vigor, se compone de 3 reglamentos de aplicación directa y una directiva que requiere la transposición oportuna y que modifica una directiva anterior sobre desplazamiento transfronterizo de personas, de trabajadores. Bueno, pues el primero de los reglamentos, el reglamento UE 2020/1054, es un reglamento dedicado a los tiempos de conducción, trabajo y descanso, que modifica parcialmente el reglamento CE 561/2006, que trata la misma materia. ¿De acuerdo? Y este es un reglamento que precisamente lo que intenta es apuntalar ese sistema de contingentes y temporalidad, barreras interiores jurídico-administrativas, para evitar una plena integración de la política común de transportes. Evidentemente, este reglamento, en el momento en el que se trasvase hacia el vehículo pesado autónomo, toda esta actividad decaería, no tendría ningún sentido. Vamos al segundo de los reglamentos, que este sí, yo creo que podría mantenerse perfectamente, es el reglamento UE 2020/1055. Este es el que se dedica expresamente, a lo largo de su articulado, a los contingentes y la temporalidad, a la constricción de la libre prestación de servicios. Por ejemplo, calificando el transporte de cabotaje e introduciendo medidas aún más restrictivas que las que tenía el paquete de transporte del año 2009, reglamentos 1072 y 1073. ¿Cuáles son estas medidas? Fíjense, para la materialización de ese servicio de transporte de cabotaje que antes les definía, se requiere, como paso previo, que el transporte haya un contrato internacional previo de entrada en el estado de acogida. Es decir, ese transportista español con establecimiento en Madrid tiene que efectuar un transporte internacional de entrada en Francia para luego allí acometer el transporte de cabotaje que les comentaba. ¿Esto qué son? Contingentes, temporalidad, barreras jurídico-administrativas de entrada al mercado, en este caso al mercado francés. ¿Para qué? Para después, en el seno de una semana, realizar como máximo 3 transportes de cabotaje en Francia, tras lo cual tiene que sacar el vehículo de Francia, estar en vacío en España, en el establecimiento efectivo, durante 4 días para poder volver a entrar en Francia. Sí podría entrar en Portugal, pero no podríamos entrar en Francia para desviarnos a hacer un servicio de transporte internacional en Alemania. ¿No vamos a acabar con esto a la hora de integrar el vehículo pesado autónomo? Porque la finalidad de estas normas, evidentemente, es constreñir, proteger a los transportistas autóctonos de cada uno de los países. Y yo entiendo que si hay un vehículo pesado autónomo que puede transcurrir por la red viaria europea de manera autónoma, sin límite, lo único que habría que de alguna manera estructurar serían apartaderos de primer nivel con una red electrificada para que estos vehículos autónomos pudieran repostar. Y en el caso de que ese vehículo pesado llevesen personas viajeras, poder también las personas viajeras descender del vehículo y descansar, con las medidas de seguridad que apuntala la jurisprudencia y que lo dice claramente. Cuidado, medidas de seguridad para evitar robos, hurtos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no romper así esa cadena del transporte y esa doble obligación de medios y de resultado que se requiere en un contrato de transporte internacional. Aquí, este reglamento es precisamente donde se plantea el gran debate de la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2024, esta que no me deja dormir, ¿no? En esta sentencia, fíjense, se plantean multitud de cuestiones, pero la más importante es el denominado periodo de enfriamiento del vehículo utilizado para realizar transportes internacionales y de cabotaje. ¿Qué es esto? Claro, esta cuestión desaparecería con la integración plena del vehículo pesado autónomo. ¿Pero qué es esto del enfriamiento? Fíjense, los países del este deben recordar ustedes que aproximadamente el 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea viene derivado del transporte por carretera. Pues en los países del este de la Unión, este Producto Interior Bruto nacional se incrementa en cuanto a este sector comercial. Bueno, pues el porteador polaco que venía a hacer un transporte internacional, entraba en Francia y luego acometía 3 transportes de cabotaje, ¿qué es lo que hacía? Evidentemente, como podía posibilitar una oferta de portes de coste inferior
al porteador español o el porteador francés, lo que hacía era, una vez que terminaba el transporte de cabotaje en Francia, no volvía a la cochera en Polonia, sino que se quedaba estacionado en Alemania, en la frontera con Francia. Descansaba durante 8 semanas y volvía a entrar directamente en Francia y evitaba el coste del retorno al establecimiento. Este es el debate que hay en la sentencia, se proyecta la sentencia, y lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es: oye, usted estableció este periodo de enfriamiento, lo recogió expresamente en este reglamento de aplicación directa, pero mire, tienen razón los países del este. Automáticamente vamos a romper con el periodo de enfriamiento y van a tener que no regresar, sino van a poder ejecutar servicios de transporte sin ningún tipo de limitación ni periodo de semanas de enfriamiento. Y aquí está el debate. Si queremos ir hacia esto, necesitamos que la competencia exclusiva, como les comentaba, sea una competencia de las instituciones de la Unión Europea en materia de transporte. Esto posibilitaría una libre prestación de servicios, una competencia absoluta y abriría terreno para la integración del vehículo pesado autónomo en la materia, ¿no?, en la red viaria europea. Otro de los reglamentos que acompaña a este paquete de transporte es el Reglamento UE 2020/1056. Este sí que se mantendría en vigor con la masiva inserción en la red viaria europea del vehículo pesado autónomo, puesto que es el dedicado al tacógrafo digital en detrimento del tacógrafo analógico y a toda la información electrónica que se pueda proyectar en esa red viaria inteligente, esa infraestructura inteligente, en esa comunicación bidireccional, vehículo-vehículo-infraestructura. Y finalmente, en este paquete de transporte también venía una directiva, la Directiva Unión Europea 2020/1057, que modificaba parcialmente, recordarán, la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE sobre desplazamiento transfronterizo de trabajadores. Recordarán perfectamente que en esa directiva, en su ámbito de aplicación, no entraba el desplazamiento de personas trabajadoras en el sector del transporte. Ahora, con esta modificación por parte de esta directiva que les mencionaba, los conductores desplazados también quedan incardinados dentro del ámbito de aplicación de la citada directiva que automáticamente se desplazaría si, como solicita el ministro de Transportes alemán, tenemos que dar el paso hacia el vehículo pesado autónomo, puesto que en Alemania hay ausencia o falta de aproximadamente 100.000 personas conductoras. En Alemania ya está hablando de 100.000 personas conductoras. Reino Unido, cuando activa Brexit, recordarán, y ya se materializa la salida, decide seguir aplicando los reglamentos de cabotaje internamente para posibilitar que el transportista europeo pasase a posibilitar o hacer servicios de transporte en territorio del Reino Unido, puesto que no había suficientes conductores y conductoras. Fíjense, ¿no? También desaparecería de la esfera esta directiva. Lo que les digo, nada refleja este paquete de movilidad y de transporte del año 2020 sobre vehículo pesado autónomo. Es ciertamente llamativo. Por lo tanto, alguien me dirá, Unai, pero entonces, ¿qué se ha logrado en materia de vehículo pesado autónomo y este tipo de conducción automatizada? Lo que se ha logrado es avanzar en el sistema ADAS, en el sistema de avances o mejora y ayuda a la conducción. Ahí sí se ha mejorado. Control de carril, tacógrafo digital, freno eléctrico, control 360 del perímetro del vehículo. Este tipo de cuestiones sí que se han mejorado. ¿De acuerdo? Ahí sí que estoy de acuerdo que se ha avanzado suficientemente. Ya en lo que respecta, por no dejar pasar la oportunidad de hacer una pequeña referencia en lo que respecta a la inserción del vehículo pesado autónomo en los convenios sectoriales. El profesor Lafuente ha hecho mención a algunos convenios sectoriales de aplicación al sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de personas viajeras, y el convenio principal o el más característico es el convenio CBR de 1956, dedicado al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. La duda que se genera es, el artículo 1 es el dedicado al expansivo ámbito de aplicación del CMR, y la duda es, ¿quedaría incardinado la concepción de vehículo pesado autónomo puede quedar incardinada dentro de la concepción o la definición que recoge el artículo 1 sobre el ámbito de aplicación del CMR de vehículo pesado? En mi opinión, sí. No habría ningún problema en acoger la concepción de vehículo pesado autónomo en la definición recogida en el artículo 1.2 en combinación con el artículo 4.1 del Convenio de Circulación por Carretera de 1949. Yo creo que ahí no habría ningún problema en esto. Habría que denunciar el convenio CMR del 56 y modificarlo para la adecuación al vehículo pesado autónomo. Pues
en mi opinión, no es necesario. Las normas en general contenidas en el CMR, ámbito de aplicación, documentación de transporte, carta de porte electrónica, no habría ningún problema, no sería necesario modificar. Activación del sistema de responsabilidad, exoneración, causas de exoneración de la responsabilidad del transportista. Pues aquí sí tendríamos que hacer un amago de modificar parcialmente lo relacionado con la obligación de resultado respecto a la acción o omisión de los conductores o conductoras cuando llevan el vehículo, estacionan inadecuadamente y roban o hurtan la mercancía transportada. Ahí sí, porque automáticamente la responsabilidad se proyectaría de manera directa sobre el transportista y olvidaríamos la acción o omisión de esos trabajadores que se trasvasarían a otros sectores, ¿no? Por lo tanto, yo aquí sí que igual voy a pecar de cierto conservadurismo. Creo que tenemos que trabajar sobre las categorías jurídicas existentes. No creo que tenemos que inventar ninguna categoría jurídica para insertar o integrar en el derecho de transporte internacional el vehículo pesado autónomo. Yo creo que tenemos que seguir el principio de mínima intervención en esta materia. Creo que es lo que cabe para aportar seguridad jurídica, previsibilidad de resultado en este sector. Y, en definitiva, y con esto ya termino y les dejo de aburrir, yo creo que todo pasa por el desarrollo de una adecuada política común de transportes, por la asunción de esa competencia en exclusiva por las instituciones de la Unión Europea, Parlamento, Consejo, etcétera, 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 por materializar una política legislativa integradora, armonizada y, sobre todo, por adecuarnos a este siglo XXI de la especialización. Nada más y muchas gracias. Ahora, vale. Muchas gracias, Unai. Muchas gracias, Raúl. Bueno, después de estas dos ponencias sobre nuevas tecnologías, inteligencia artificial y automoción y transporte por carretera, ¿tenemos alguna pregunta en la sala? Eduardo. Muchas gracias a ambos. Mi pregunta es para Raúl. Me ha parecido muy interesante la parte de la superposición normativa, de cómo los ámbitos de aplicación de los distintos instrumentos pues se solapan, coinciden. Y mi pregunta es, desde la ignorancia, porque hoy estoy aprendiendo muchísimas cosas sobre todos estos aspectos tecnológicos que nos pillan a todos por sorpresa, pero ¿cabría deslindar los ámbitos de aplicación en función de quién demanda? Es decir, que calificáramos, caracterizáramos de un modo u otro en función de quién plantea la demanda contra quién en un supuesto de un accidente de carretera en el que el vehículo está automatizado. Es decir, por ejemplo, pregunto, ¿cabría que dijéramos que las demandas del conductor del vehículo que está semiautomatizado al creador de la inteligencia artificial que maneja en parte ese vehículo, esa es necesariamente una acción de tipo producto defectuoso, mientras que la demanda de, me lo invento, alguien que esté por fuera del coche en la carretera, esa tiene que ser necesariamente una demanda de tipo accidente por carretera y no llegaría a caber la calificación producto defectuoso? Pregunto desde el desconocimiento total. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que sí, es decir, si hubiese un accidente de tráfico causado por un vehículo automatizado que afectase a una persona fuera del vehículo en la carretera, pero que hubiese sido causado por un defecto del sistema de inteligencia artificial, la pregunta es, ¿cómo lo calificamos? ¿Como producto defectuoso o como accidente de tráfico? Porque claro, son las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que optar, ¿no? Pero, ¿qué fue primero? ¿Producto defectuoso? Ahora, dicho así, yo soy letrado, que tengo que defender una víctima y estudio primero a qué ley me lleva la aplicación de cada uno de los instrumentos. Eso ya es la práctica.
Pero lo que tú has planteado, a ver, yo entiendo que técnicamente, salvo mejor opinión, como se suele decir, si se demuestra que el daño se ha producido por la defectuosidad del producto, solo tendríamos que ir a la Haya del 73. También es verdad que muchas veces la dificultad está en esa relación de causalidad entre la defectuosidad del producto y el daño. Y entonces quedaría, pues ha sido un accidente de tráfico causado, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Tú lo planteabas como pregunta porque tenías claro que había que hacer una calificación en función de... Bueno. No tengo nada claro. Vale. Planteaba como hipótesis si cabría, hipotéticamente, decir, determinado tipo de acción, la calificación A es sobre la B, mientras que en otro tipo de acción, por parte de otro sujeto, es al revés, o se toma una pregunta del desconocimiento. Mi opinión sería esa, es decir, habría que calificarlo en función, por eso decía que la coexistencia de diversos instrumentos plantea a veces esa problemática, ¿no? Pero bueno, es igual que si no tuviésemos los convenios de la Haya. Roma II también tiene un artículo 5 para productos defectuosos y la norma general del 4 que aplicamos a los accidentes de tráfico transfronterizos. Pero es verdad que las normas de conflicto son diferentes y te pueden llevar a resultados diferentes. Por eso decía yo que, bueno, yo analizaría ver cuál es cuál es el derecho nacional al que me lleva una norma de conflicto y el otro. Como abogado, sí. Como abogado, sí. Pero como juez que tiene que ir para la justicia y decidir si tiramos un voto a la otra, ahí sí que estaría bien dar un criterio para sí. No, por supuesto, y efectivamente, y es lo que os comentaba antes, que muchas veces los tribunales encuentran dificultades técnicas para aplicar y tribunales españoles aplican el reglamento Roma II en lugar de aplicar el convenio de la Haya del 71. Porque dice que el convenio de la Haya del 71 no lo tenían ratificado los dos estados de los que eran nacionales las partes en accidente. Bueno, pues bien, es una teoría errónea, pero es una teoría. Entonces, por eso digo que es complejo. Pero vamos, es mi opinión. No sé si en la sala hay alguna opinión diferente respecto a la calificación, en ese caso que has puesto, que es muy interesante. Yo creo que lo fundamental es quién demanda y por qué. ¿Quién demanda y por qué? Porque si lo que se produce es un accidente, ahí realmente vamos a tener que aplicar el convenio de la Haya del 71, ¿no? Con independencia de que luego, en materia de aseguradoras y demás, se tenga que dirimir finalmente por qué se ha causado el accidente. Si es solo responsabilidad del conductor o si el conductor la achaca, en este caso, si es semiautomatizado, al ordenador como al sistema de inteligencia artificial que lo conduzca, ¿no? Entonces ahí, claro, el tema de los seguros va a ser algo muy interesante. Y luego otra cosa que también al oírte, bueno, me ha encantado las dos, ya que estoy hablando, os felicito, el tema de la carga de la prueba es importante, porque claro, ¿a quién se va a hacer recaer con la carga de la prueba? ¿O es una responsabilidad objetiva? El vehículo causa un accidente y automáticamente tiene que responder. Esto es importante, ¿no? Es así. No puede, si no, sería un poco para la parte débil, ¿no? El conductor, si se dice, no es que el conductor tiene que estar versado en esto, bueno, pues entonces ya sabemos que las tenemos todas de perder, ¿no? Entonces yo creo que tendría que quedar claro que en este caso es no sé cómo se dice, ¿no? El que ha puesto en marcha o el que ha creado ese sistema de inteligencia artificial, el que realmente tiene que mostrar que su sistema estaba en condiciones o no era defectuoso. Es un tema muy interesante porque tampoco está claro desde el principio. La carga de la prueba, como tú bien dices, es la prueba diaria, ¿no? Entonces, hay unos aspectos donde la norma dice que efectivamente si fuese imposible probarlo, pero hubiese unos indicios de que ese daño ha sido causado por defectuosidad, y bueno, ¿y por qué no partimos desde el principio de que hay unos indicios, ¿no? Entonces, claro, es muy complejo. Solución.
el sector asegurador. Es decir, hay que establecer seguros hacer trajes a medida, sobre todo con este tipo de vehículos, porque puede haber 1000 circunstancias, ¿no? Y entonces, y luego, pues, claro, lo que pasa es que para litigar todos sabemos que hace falta dinero, pero es que si no luego dice, voy a por todos, voy a por el que iba dentro del vehículo, que en un vehículo de 5.4 no tiene nada que ver, voy a por la aseguradora, voy a por el proveedor, voy a por el fabricante, porque tampoco funciona así. Pero bueno, el tema de la carga de la prueba sí es complejo. Tenemos un micrófono abierto. No sé si ¿no? Ya está, sí, a la que nos trae. Bueno. Yo tengo una pregunta para los dos ponentes, más que nada para ver su opinión, sobre la inteligencia, sobre si la inteligencia artificial en este sector que estamos viendo en esta segunda mesa, si creéis que va a provocar una excesiva regulación de las normas materiales imperativas en detrimento y excepcionando la norma de conflicto en este sector. A los dos, ¿ese? Yo, como he comentado con anterioridad, abogo por el principio de mínima intervención. Entonces, yo creo que sí vamos a ir a normas internacionales de carácter multilateral aplicables, pero con el respeto absoluto a que pueda recoger o recojan en el sector pesado, de vehículos autónomos o por carretera, el convenio CMR del 56, el convenio CVR del 73 para personas viajeras. Entonces, en ese criterio de mínima intervención, yo no tocaría nada más allá de lo que esté regulado. ¿Para evitar qué? El convenio CMR del 56, que tiene más de 60 años en vigor, piensen ustedes que incluso Irán es parte del convenio CMR del 56, Mauritania es parte, Marruecos es parte. En el momento en que toquemos esto y empezamos a introducir el vehículo pesado autónomo en relación a la red viaria europea supersensorizada, claro, vamos a tener un problema con estos terceros estados que no tienen la capacidad tecnológica de imprimir esto. Por lo tanto, yo no tocaría, o sea, aplicaría el mínimo de intervención jurídica posible en el sector, me circunscribo al derecho de transporte internacional y por carretera, me circunscribo a ello. Porque, Ana, ¿te refieres a nivel internacional convencional o interno? No, a nivel europeo. Pero no nacional, ¿no? No, a nivel europeo. Me refiero a si, pues como el reglamento de la inteligencia artificial o cualquier otra normativa en el sector. Lo que hablabas antes, en Estados Unidos limitamos el acceso sí, bueno, para evitar precisamente esas cuestiones. Yo también coincido con Unai, es decir, lo deseable sería no tener un exceso de regulación, pero tendremos que ver cómo van, como se ha dicho esta mañana ya, cómo va funcionando lo que tenemos y si va dando respuestas a todos los interrogantes. Si eso es así, pues estupendo, y si no, igual que el tema de los convenios, porque Unai planteaba que el CMR no encaja perfectamente y no hace falta modificarlo. Yo los dos convenios que he puesto de circulación por carretera, que considero que no encajarían con la conducción automatizada, pero sin embargo hay países que lo interpretan de tal manera, una manera muy forzada desde mi punto de vista, pero dicen no hay que tocarlo, encajaría perfectamente. Entonces, yo creo que en principio no tendría por qué haber un exceso de regulación para este sector en la Unión Europea, a nivel, lo que es institucional, internacional. A nivel de normas materiales. De normas materiales, sí. Bueno, nunca se sabe. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo tengo es más bien un comentario sobre por qué pienso que puede que la conducción autónoma no esté tan cerca como pensamos. Y es que yo pienso que a un sistema de conducción autónoma no se le puede dar la capacidad de saltarse las normas. Y creo que para cualquier persona que conduzca habitualmente sabe que
que eso es muy importante. Por ejemplo, me gustaría ilustrarlo con 2 ejemplos. Vas con el coche por la carretera y se cruza un niño pequeño y no tienes distancia suficiente para frenar. Creo que muchísima gente cogería el coche y invades el carril contrario y hasta puede que si tienes que chocar contra un coche que está aparcado, lo haces. O, por ejemplo, estás en un semáforo y tienes una ambulancia detrás, sonando, te saltas el semáforo. Y no sé si a un sistema de estos de IA se le podría dar la capacidad para que se salte las normas. No sé ustedes qué piensan. Pero claro, yo creo que desde el punto de vista tecnológico, estos sistemas incorporados en los vehículos ya prevén todo eso. Es decir, lo que pasa es que es cierto que hubo un debate en Estados Unidos muy interesante en un caso como el que tú has puesto, de un vehículo autónomo, automatizado, que tenía que optar entre atropellar al niño que se le cruzó de manera imprevista o desviar la dirección y causarle un daño al ocupante del vehículo. Pero, en principio, la inteligencia artificial tiene que prever todas esas cuestiones. El tema de que se salte una norma, es decir, están previstos para que, no como nosotros, que ves el semáforo, ellos enseguida se pone el semáforo en ámbar y frenan. Pero lo que tú dices, si se tiene que saltar el semáforo porque viene una ambulancia, pues yo imagino que todo eso también entrará dentro de lo que es de preparar esos sistemas para eso. Esto ya más apartado tecnológico. Estoy de acuerdo con tu comentario, que es muy interesante, pero hemos de confiar en que y solamente excepcionalmente se salten esas normas, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Esto ha abierto el debate. Muchas gracias por las intervenciones, me parecen muy interesantes. Más que nada es un comentario que yo me planteo un poco como hablamos de la IA aplicada a la conducción o la conducción inteligente. Y me lo planteo porque, por ejemplo, la Unión Europea se planteó una estrategia de vehículos, por así decirlo, de energía limpia o con baterías, y ha obligado a las empresas a que produzcan un montón de vehículos y los consumidores no quieren comprar esos vehículos, pues porque las baterías resulta que al fabricarla contamina más que lo que uno puede consumir en su vida con un vehículo de la energía que ahora usamos, o porque simplemente tampoco hay una infraestructura preparada para ello. Y entonces, al final, lo que me pregunto es, ¿estos sistemas de inteligencia artificial, la cuestión no es ponerlos en el mercado, la cuestión es plantear los riesgos que tienen y si verdaderamente los consumidores quieren asumir ese riesgo? Porque el tema este de la ambulancia me parece muy interesante, pero para que eso se consiga meterle la inteligencia artificial, la ambulancia tiene que estar metida en la infraestructura tecnológica y hasta que no haya una plena integración, por así decirlo, podemos sufrir esos defectos tecnológicos por la que no hay. Y aunque estemos en toda la infraestructura, también podremos sufrirlos porque lo plantea Internet y lo plantean los hackeos masivos de datos. Es decir, que es mucho más seguro no estar en el sistema en ese tipo de casos. Entonces, me ha parecido muy interesante el comentario final con los Estados Unidos, porque creo que ahí los Estados Unidos adoptan una política más práctica, es decir, bueno, nosotros estamos haciendo nuestros propios vehículos y simplemente no importamos a los que no conocemos porque no sabemos cómo entrenan los sistemas. Entonces, aquí la Unión Europea yo creo que debería plantearse eso, es de quién se está fiando, porque al final es una cuestión de espionaje y de protección de datos, ¿no? Entonces, parece que aquí estamos haciendo regulaciones muy interesantes, pero si al final vamos a importar unos productos que no sabemos cómo funcionan, pues estamos poniendo en jaque verdaderamente nuestra seguridad y eso es justamente lo contrario, ¿no? O sea que yo creo que la Unión Europea tiene una muy buena idea, que es el efecto Bruselas y que todos se rijan por nuestras normas, pero al final lo que habría que ver aquí es, bueno, cuáles son los riesgos, ¿no? Y creo que si se alerta a las personas o se les dice la verdad simplemente, pues no van a comprar un coche autónomo precisamente porque van a confiar más en ellos mismos, o sería lo lógico, vamos, si saben conducir van a confiar más en ellos mismos a comprar este vehículo autónomo, ¿no? Entonces ahí muchas veces en esto de la innovación se quiere innovar muy rápido, pero yo creo que es más bien un planteamiento de marketing y de mercado por sacar productos innovadores y demás, pero no hay un planteamiento de realmente de necesidad. Y a lo mejor en la Unión Europea
pues no lo necesitamos si tenemos otras infraestructuras, como por ejemplo trenes o que estén mejor, ¿no? Pues por nuestra, que a lo mejor en América es distinto, ¿no? O sea que yo creo que ahí la Unión Europea debería pensar en su estrategia más, poco en su interés verdaderamente. ¿Cuál es el interés? Y si el interés es proteger a las personas que se montan en esos vehículos, ¿no? Y ahí las aseguradoras, yo no creo que, por mucho que podamos poner una compensación, las aseguradoras lo van a subir en las primas, o sea que al final lo van a pagar los consumidores, ¿no? O sea que no veo claro lo de la conducción autónoma, igual que tampoco está claro lo del coche eléctrico, porque los consumidores básicamente no. Entonces, me parece que habría que ver otro tipo de forma, ¿no? Porque no es lo mismo que uno use para ver una información y esa información no le produzca ningún riesgo a que esa información sea precisamente la causa del accidente, ¿no? Aquí, o sea que más bien un comentario en eso, pero me parece muy interesante. Gracias. Ahí. Bien, felicitar a los ponentes y mi pregunta o mi comentario es un poco para los dos. A mí me da la sensación que el seguro se puede abaratar porque estos vehículos totalmente automatizados van a cumplir estrictamente las normas de circulación. Entonces, bueno, las infraestructuras no están muy bien adecuadas, las carreteras y demás, pero la idea, o sea, la pregunta es, ¿conocen algún estudio sobre la siniestralidad que pueden llegar a tener hecho por las aseguradoras de vehículos, tanto pesados como automóviles, de la posible siniestralidad de estos vehículos en comparativa con los vehículos no automatizados? Porque yo creo que eso puede ser un elemento interesante para que ponerlos en el mercado y que esto avance. Que no sé cómo avanzará, porque los que tenemos cierta edad, yo recuerdo que cuando se hablaba en el año 2000 todos los coches iban a ser voladores y de momento seguimos por las carreteras con bastantes socavones, por cierto. Yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estáis planteando. La intervención anterior, si no hay, es decir, si el consumidor no tiene una garantía, es decir, la confianza del consumidor es básico. Y habéis puesto un ejemplo muy claro, el de los coches eléctricos, ¿no? En el tema tuyo, pues exactamente igual, coincido contigo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que yo creo que sí, que a lo mejor es a ver, el tema de las aseguradoras, los datos que manejan, lo que pasa es que son sesgados. Dicen que se reducirían los accidentes de tráfico un 95%. Pero claro, eso en un mundo, como tú decías, todos automatizados nivel 5, pero eso no va a ser así. Entonces, va a seguir habiendo accidentes, lo que pasa es que se verán aplicados vehículos tradicionales y vehículos automatizados. Que el accidente no lo causará el automatizado, pero lo causará el otro, que seguirá yendo, con 2 cervezas, que ahora con una ya te da, o con 3 o con 4. Entonces, son datos sesgados. Claro, es un escenario ideal, ¿no? Es decir, si todo fuera así. Pero yo creo que es el escenario, es decir, por lo menos nosotros, yo creo que, yo hablo por mí, yo no creo, efectivamente, no voy a ver la automatización total, a lo mejor dentro de 100 años sí, pero ahora lo que sí que veremos, y yo creo que eso es uno de los beneficios, es que una persona que no pueda conducir o que tenga una discapacidad, bueno, pues tiene un vehículo automatizado a su disposición y va por la carretera. Estamos viendo temas muy lejanos pero paralelos. Los niños de no sé qué edad que llevan coches sin carnet, los patinetes, y al final convives con todo, ¿no? Pues eso será una convivencia entre vehículos automatizados, claro. Lo que pasa es que el sector de los vehículos automatizados, el sector de la automoción, pues ellos sacan productos, claro, y dicen, pero tú tienes razón, es decir, a lo mejor en el mercado americano funciona muy bien porque tú llamas una comida para llevar a casa y te la trae ya un aparato de esos. Tú pones un aparato de esos aquí y cuando va a cruzar la primera calle lo han robado. Es decir, ha habido un desalmado, lo ha cogido, lo hackea, le saca las piezas, lo revende en un... Entonces, bueno, todo esto son cuestiones prácticas, ¿no? Y ¿de dónde está el robot que me traía la comida? Dice, acaba el partido de fútbol, me estoy sin pizza y encima el dueño se ha quedado sin robot. Pero bien. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario más?
¿no? Pues entonces vamos a hacer una parada para la comida. Volveremos a las 4 de la tarde en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y un aplauso.